El niño del millonario era ciego y mudo hasta que una anciana pobre hizo lo imposible. La mansión era un mausoleo de mármol y silencio. Cada habitación, un eco de una tristeza profunda y costosa. En la biblioteca, cuyas estanterías de roble ascendían hasta un techo abovedado. Un niño de 8 años, Leo, estaba sentado en un sillón de terciopelo tan grande que parecía querer tragárselo. Sus pequeños dedos acariciaban las páginas en relieve de un libro, pero su cabeza, cubierta por un suave cabello castaño, estaba inclinada hacia un lugar vacío, como si escuchara una música que solo él podía percibir. Frente a él, junto a la chimenea fría, su padre, don Rafael, contemplaba las llamas imaginarias de una desesperación que no se atrevía a nombrar. Papá. La voz de Leo era un hilo de aire, suave pero clara, aprendida con años de terapia intensiva que le habían enseñado a moldear sonidos con la lengua y el paladar, sin poder oírlos nunca. ¿Cómo se ve el cielo? Don Rafael cerró los ojos. Cada pregunta era un cuchillo pulido por la inocencia. Es azul, Leo. Un azul muy grande y profundo, como el mar del que te hablé, pero arriba. ¿Y tiene textura?, preguntó el niño, girando su rostro ciego hacia la voz de su padre. Sus ojos, de un verde opaco y sin brillo, como piedras de río lavadas por la lluvia, no se movían, no podían. El nervio óptico, dañado irreversiblemente en el parto complicado que se llevó también a su madre, era un cable cortado que no transmitía ninguna señal. ¿Es suave, como mi manta? No, hijo, no tiene textura. Es solo color. A veces, cuando se pone el sol, se llena de colores. Naranja, rosa, rojo, como una acuarela gigante. Leo frunció el ceño. Su pequeño cerebro, luchando por construir una imagen a partir de conceptos abstractos y sensaciones táctiles. ¿Y tu rostro, papá? La pregunta cayó en la habitación como una losa. La señora María, la cocinera, dice que tienes una sonrisa bonita. ¿Cómo es una sonrisa bonita? Don Rafael se llevó una mano temblorosa a la barbilla. La impotencia le agarrotaba la garganta. ¿Cómo describirle la luz a quien solo ha conocido la oscuridad? ¿Cómo explicarle el sonido a quien solo habitaba el silencio? Una sonrisa, tragó saliva. Es cuando los labios se curvan hacia arriba. Se forman unos pliegues aquí, junto a los ojos. Es caliente. Cuando te sonrío, aunque no puedas verlo, es como si te enviara un poco de calor. Pero yo no siento ese calor, refutó Leo con la lógica devastadora de la infancia. Solo siento el de la chimenea, o el del sol en la ventana. Tu mano en mi frente es cálida, pero tu sonrisa, no la siento. Don Rafael se levantó, incapaz de permanecer sentado. Caminó hasta la ventana y miró los jardines perfectamente podados. Todo en aquella casa era perfecto, estéril y muerto. Lo sé, hijo, lo sé. ¿Y ya no hay más médicos?, preguntó Leo, su voz cargada de una esperanza que se negaba a morir. El doctor de Suiza, el que vivía en la montaña. No, Leo, no hay más médicos. La respuesta de don Rafael fue seca, cargada del peso de una fortuna malgastada en milagros fallidos. Hemos ido a todos, a Ginebra, a Tokio, a Boston. Los mejores neurólogos, oftalmólogos, genetistas. Su voz se quebró. No hay solución. Tus ojos no pueden ver, y tus oídos no pueden oír. Lo siento. El lo siento era lo más doloroso. Era la rendición. El hombre que podía comprar islas, empresas, políticos, no podía comprar la luz para su hijo. Está bien, papá, murmuró Leo, encogiendo los hombros. Se deslizó del sillón y con la seguridad de quien ha memorizado cada centímetro de su prisión, caminó hacia la estantería y sacó una pesada esfera de cristal que contenía un pequeño castillo de juguete. Era su objeto favorito. No por lo que era, sino por lo que representaba dentro. Todo era ordenado, predecible y seguro. Don Rafael lo observó, y el corazón se le encogió. Recordaba las terapias de sonido, las implantaciones cocleares fallidas, las células madre, las dietas imposibles, los chamanes y los charlatanes a los que había acudido en su desesperación. Todo inútil. Su hijo era un pájaro enjaulado en una celda de silencio y sombras. Y él, el carcelario que no encontraba la llave. De repente, un alboroto en la entrada de la casa rompió el hechizo de tristeza.
La voz áspera del mayordomo, Higgins, se elevó por encima de un murmullo quejumbroso. Señor, lo siento, no he podido evitarlo. Esta mujer ha forcejeado la verja. Don Rafael frunció el ceño, irritado. Cualquier alteración de la rutina podía afectar a Leo. Salió de la biblioteca y se dirigió al vestíbulo principal. Allí, bajo la deslumbrante lámpara de cristal de Murano, Higgins sostenía del brazo a una figura diminuta y encorvada. Era una anciana, tan vieja que parecía tallada en la corteza de un árbol milenario. Vestía capas y capas de ropas gastadas y sucias, y un chal deshilachado le cubría los hombros. Su rostro era un mapa de arrugas profundas. Pero sus ojos destellaban con una lucidez inquietante, como dos pepitas de carbón ardiente. En la mano, apretaba un saco de tela raído. «Déjela, Higgins», ordenó don Rafael con frialdad. «Pero señor, es una mendiga». Estaba hurgando en los contenedores de la cocina. La anciana se soltó del agarre del mayordomo con una fuerza sorprendente. No parecía asustada. Su mirada, intensa y directa, se clavó en don Rafael, ignorando por completo la opulencia que la rodeaba. «No busco sobras», dijo su voz, áspera como piedra mojada pero firme. «Busco al niño». Un escalofrío recorrió la espalda de don Rafael. «¿Qué niño?» «El que no ve y no oye», respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo, el que vive en la oscuridad y el silencio. «¿Quién es usted? ¿Quién le ha hablado de mi hijo?» La voz de don Rafael era un susurro peligroso. La gente habla en el pueblo. Dicen que el hombre rico tiene un hijo prisionero en una jaula de oro. Sus ojos escudriñaron a don Rafael, y por un instante, él se sintió desnudo, como si esa mujer pudiera ver todos sus fracasos y sus miedos. «No quiero su dinero, solo quiero ver al niño». «Imposible. Mi hijo no es una curiosidad. Higgins, saca a esta mujer de aquí». Mientras el mayordomo se acercaba de nuevo, la anciana no se inmutó. Su mirada se desvió hacia la puerta entreabierta de la biblioteca. Allí, asomado, estaba Leo, atraído por las vibraciones inusuales en el suelo. «Él es», afirmó la anciana. Don Rafael se interpuso entre la mujer y su hijo. «No se le acerque». Pero Leo, curioso, dio un paso adelante. «Papá, ¿quién es?», preguntó, su cabeza ladeada. «Nadie, hijo. Vuelve adentro». La anciana ignoró a don Rafael, o se agachó lentamente, con un quejido de sus huesos viejos, hasta quedar a la altura del niño. No lo tocó. Solo se quedó allí, observándolo. «Huele a tierra», dijo Leo, olfateando el aire, «y a lluvia vieja». Una sonrisa casi imperceptible surcó los labios agrietados de la anciana. «Tienes razón, pequeño. He caminado mucho». La voz de la mujer, áspera y extraña, hizo que Leo diera un pequeño paso atrás. «Tu voz es diferente. No es como la de papá o Higgins. Es áspera, como la corteza del roble del jardín». Don Rafael estaba a punto de intervenir, de arrojar a aquella intrusa a la calle, pero algo lo detuvo. La forma en que su hijo, que normalmente se retraía ante lo desconocido, parecía intrigado. «Me llamo Elara», dijo la anciana. «¿Y tú?» «Leo», respondió el niño, tras un momento de vacilación. «Leo», repitió Elara, como saboreando el nombre. «Un nombre de león. Los leones son fuertes, pero también necesitan descansar. Tú estás muy cansado, ¿verdad, Leo?» El niño bajó la cabeza. «A veces. Es difícil cuando todo es negro y silencioso». «Lo sé», susurró Elara. Y en esas dos palabras había una comprensión tan profunda que don Rafael sintió una punzada de celos. ¿Tú sabes cómo se ve el cielo?», preguntó Leo, con un hilo de esperanza en su voz temblorosa. «Sí, pequeño. Lo sé. Y puedes contármelo, de verdad. No como papá, que se pone triste». La frase le atravesó el pecho a don Rafael como una lanza. Se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo el peso de su propia ineptitud. Elara asintió, olvidando por un momento que el niño no podía ver el gesto. «El cielo no es solo azul, Leo. Es el lienzo del mundo. Por la mañana, es de un azul pálido, como el primer suspiro del día. Luego, el sol lo calienta y se vuelve brillante, como un jilguero. Pero al atardecer, al atardecer es cuando la magia sucede. Se enciende en fuego, naranjas que saben a naranja dulce,
rosas que huelen a algodón de azúcar, y morados profundos, como la piel de una ciruela madura. Y a veces, cuando llueve y sale el sol, el cielo se pone un collar, un arco iris. Es una sonrisa de colores, Leo. Una sonrisa gigante que dice que después de la tormenta, siempre vuelve la calma. Leo permaneció en silencio, su boca ligeramente abierta. Por primera vez, alguien no le daba una descripción clínica o una metáfora vaga. Alguien le pintaba el mundo con palabras que podía oler, saborear y sentir. ¿Y el rostro de mi papá?, preguntó, casi sin aliento. Don Rafael contuvo la respiración. Elara miró a don Rafael. Sus ojos negros lo escudriñaron, no con lástima, sino con una perspicacia que lo hizo sentirse vulnerable. Tu padre, comenzó, volviéndose hacia Leo. Tiene el rostro de alguien que ha luchado mucho. Tiene líneas aquí. Se señaló la frente. No de viejo, sino de pensar, de preocuparse. Tiene la mandíbula fuerte, como la roca sobre la que se construyen las casas seguras. Y sus ojos, hizo una pausa, son del color de la tormenta sobre el mar, grises y profundos. Y ahora mismo, en ellos, hay un dolor tan grande como el océano. Pero también, cuando te mira a ti, brilla una pequeña luz, como la última estrella en una noche muy oscura. Esa luz se llama amor, Leo, y es la cosa más bonita que se puede ver. Una lágrima solitaria escapó del ojo ciego de Leo y recorrió su mejilla. ¿De verdad?, susurró. ¿De verdad?, afirmó Elara, con una solemnidad absoluta. Don Rafael ya no podía hablar. Se sentía al borde de un precipicio. Esa mujer, esa mendiga sucia, había descrito su alma con una precisión aterradora, y había dado a su hijo un consuelo, que él, con toda su riqueza, nunca había logrado proporcionar. Señor, dijo Higgins, incómodo, debo insistir. Cállese, Higgins, ordenó don Rafael, sin apartar la mirada de la escena. Leo extendió una mano temblorosa hacia el lugar donde creía que estaba la anciana. Elara, comprendiendo el gesto, se inclinó un poco más, permitiendo que sus dedos pequeños y suaves tocaran su rostro arrugado. El niño exploró su piel, áspera y curtida, sus pómulos altos, las profundas arrugas alrededor de sus ojos y su boca. Tu cara, murmuró Leo, tiene muchos caminos. Sí, respondió Elara, su voz suavizándose. Cada uno cuenta una historia. Algunas son tristes, otras felices, como la vida. ¿Puedes contarme una?, rogó Leo. Don Rafael esperaba una negativa, una excusa, pero la anciana asintió. Si tu padre me lo permite, y si me das un trozo de pan y un rincón caliente donde pasar la noche, te contaré la historia de cómo una vez, en un lugar muy lejano, el silencio más profundo fue roto por el sonido más dulce. Leo giró su rostro hacia donde suponía que estaba su padre. Su expresión era una súplica muda, más poderosa que cualquier grito. Papá, por favor. Don Rafael miró a su hijo, vio la chispa de vida, de curiosidad genuina, en ese rostro que siempre estaba velado por una capa de resignación. Miró a la anciana, Elara, que lo observaba con una paciencia infinita, como si ya supiera cuál sería su respuesta. Luchó contra su orgullo, contra su desconfianza, contra el miedo a la decepción una vez más. Una noche, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. Solo una noche. Higgins, prepárele una habitación en la suite de invitados del ala este, y que le lleven algo de comer. La mirada de sorpresa en los ojos del mayordomo fue casi cómica. ¿En la suite de invitados, señor? Ha oído bien. Don Rafael se dirigió a Elara. Usted tiene hasta mañana por la mañana. Una historia, nada más. Elara inclinó ligeramente la cabeza. Es suficiente. Esa noche, después de que una asustada doncella hubiera bañado a Elara y la hubiera vestido con una bata limpia, aunque la anciana se había resistido, diciendo que el agua caliente le lavaría las historias, se reunieron de nuevo en la biblioteca. Una modesta bandeja con pan, queso y una sopa humeante estaba frente a ella. Leo estaba sentado en el suelo, a sus pies, apoyado contra sus piernas, como un cachorro buscando calor. Don Rafael se había sentado en un sillón cercano, fingiendo leer un libro, pero cada fibra de su ser estaba alerta escuchando. La historia, comenzó Elara, su voz, ahora limpia,
conservaba su cualidad áspera, que era melodiosa. Comienza no con un sonido, sino con su ausencia. En un valle entre montañas tan altas que se comían las nubes, vivía una comunidad que había perdido la voz, no por enfermedad, sino por un hechizo de tristeza. Un dolor tan grande se había apoderado de ellos que un día, simplemente, dejaron de hablar, y con el tiempo, olvidaron cómo hacerlo. Solo se comunicaban con gestos, con miradas, con el tacto. Leo estaba completamente inmóvil, absorbido. En ese valle silencioso, vivía una niña que nunca había oído una canción de cuna, ni la risa de sus amigos, ni el te quiero de sus padres. Solo conocía el susurro del viento y el crujido de las hojas. Un día la niña, desesperada por romper el hechizo, subió a la montaña más alta. La gente del valle le hizo señas para que no fuera, que era peligroso, que allí vivía el eco de la penumbra, la criatura que se alimentaba de los sonidos perdidos. Pero ella siguió. El ara hizo una pausa, tomó un sorbo de agua, y su mirada se perdió en el pasado. Subió y subió, hasta que sus pies sangraban. Y en la cima, no encontró un monstruo, encontró una cueva, y dentro de la cueva, no había tesoros ni joyas. Solo había una piedra lisa y gris, caliente al tacto. La niña, exhausta y decepcionada, apoyó su frente contra la piedra y lloró. No lloró con sonido, porque no sabía cómo, pero sus lágrimas cayeron sobre la piedra caliente. Y entonces, sucedió algo. Leo contuvo la respiración. La piedra comenzó a vibrar, una vibración tan suave que al principio solo se sentía en los huesos. Luego, empezó a emitir un zumbido, un sonido bajo y constante, como el ronroneo de un gato gigante. Y de ese zumbido, empezaron a brotar otros sonidos. El crujir de la nieve bajo los pies, el gorjeo de un pájaro que la niña nunca había oído, o susurro de un arroyo, y entonces, un sonido que hizo que el corazón le diera un vuelco. Era una voz que decía su nombre. ¿Cómo?, preguntó Leo, susurrando. ¿Cómo podía? La piedra, pequeño, explicó el ara, no creaba sonidos nuevos. Guardaba todos los sonidos que se habían perdido, que se habían olvidado, todos los te quiero no dichos, las risas ahogadas, las canciones silenciadas, las lágrimas de la niña, su dolor puro y verdadero, habían activado la piedra. Le había mostrado que a veces, para encontrar la voz, primero hay que enfrentar el silencio más profundo. La niña bajó de la montaña, y al llegar al valle, abrió la boca, y de su garganta no salió un grito, ni una palabra. Salió una nota, una sola nota, clara y pura como el cristal. Y esa nota, al resonar en el valle silencioso, rompió el hechizo para siempre. La habitación quedó en un silencio profundo, solo roto por el crepitar imaginario de la chimenea. Leo tenía el rostro bañado en lágrimas silenciosas. ¿Es una historia real?, preguntó, con voz temblorosa. El ara lo miró, y sus ojos negros parecían contener la luz de 1000 fogatas distantes. Todas las historias que importan lo son, pequeño, de una forma u otra. Don Rafael se levantó. No podía permanecer sentado. La historia simple y profunda la había removido por dentro. Se acercó a la ventana. Fuera, la noche era fría y despiadada. Mañana, dijo sin volverse, se irá. La historia ha terminado. Papá. No, suplicó Leo, levantándose. Por favor, que se quede un poco más. He dicho que no, Leo. Su voz era dura, no por enfado, sino por el miedo a esperar, a creer en cuentos de viejas locas. El ara se levantó lentamente. Puso una mano en el hombro de Leo. Está bien, pequeño león. Tu padre tiene miedo, es normal. El miedo es el guardián de las cosas valiosas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo frente a don Rafael. Usted ha construido un castillo para protegerlo del mundo, don Rafael, pero se le ha olvidado dejar una ventana abierta para que entre la luz. El niño no necesita más médicos, necesita una piedra que vibrar. Y con esa enigmática frase, salió de la biblioteca, guiada por Higgins, dejando atrás a un niño desolado y a un hombre hecho de dudas y piedra fría. La noche fue larga para don Rafael. Dio vueltas en su cama, la voz de la anciana y las lágrimas de su hijo resonando en su mente. El miedo es el guardián de las cosas valiosas.
¿A qué tenía tanto miedo? ¿A que le hicieran daño? ¿O a que tal vez alguien pudiera lograr lo que él no había podido? A la mañana siguiente, el sol se colaba pálido a través de las ventanas. Rafael bajó decidido. Había tomado una decisión. Buscaría a la anciana, la echaría de su casa. Pagaría lo que fuera necesario para que se fuera y nunca volviera. Reconstruiría el muro que ella había agrietado con sus palabras. Bajó las escaleras principales hacia el vestíbulo. Higgins estaba allí, pálido y visiblemente agitado. «Señor», tartamudeó el mayordomo, «la suite está vacía. La cama no ha sido usada. Y esto estaba en la mesilla de noche». Higgins extendió un pequeño objeto. Era una piedra lisa, gris, del tamaño de un huevo de gallina, completamente ordinaria. Don Rafael la cogió, desconcertado. ¿Era esto una burla? ¿Un símbolo de su estupidez, por haberle dado cabida? ¿Y la mujer?, preguntó, con voz áspera. «Desaparecida, señor. Nadie la ha visto salir». En ese momento, un sonido lo paralizó. Era un grito agudo, lleno de una emoción tan pura y tan cruda que cortó el aire como un cristal. Venía de la biblioteca. Era Leo. Don Rafael corrió. Su corazón latía a un ritmo frenético. ¿Qué le había pasado? Se había hecho daño. Era la anciana. No se atrevió a terminar el pensamiento. Al llegar a la puerta de la biblioteca, se detuvo en seco, y el mundo a sus pies perdió toda su solidez. Leo estaba de pie en el centro de la habitación, temblando de pies a cabeza. No lloraba, no gritaba de dolor. En su mano derecha, apretada con fuerza, sostenía la piedra gris que el ara había dejado atrás. Y sus ojos verdes, opacos y sin vida desde su nacimiento, no miraban hacia la nada. Estaban abiertos de par en par, desenfocados, sí, pero mirando directamente hacia la ventana por donde entraba un rayo de sol mañanero. Una lágrima de asombro, no de tristeza, le recorría la mejilla. «Leo», susurró don Rafael, incapaz de articular otra cosa. El niño giró la cabeza lentamente, torpemente hacia la voz de su padre. Sus ojos verdes, ahora húmedos y con un destello de algo que don Rafael no había visto nunca en ellos, se encontraron con los suyos. No era una mirada plena, no era una visión clara, era borrosa, confusa, como mirar a través de un vaso de agua turbia. Pero era una mirada. «Papá». La voz de Leo era un hilo quebrado, cargado de un terror y una maravilla absolutos. «Hay una mancha dorada, y se mueve». Don Rafael cayó de rodillas en el suelo de mármol. El sonido de sus huesos golpeando la piedra fue irrelevante. No podía respirar, no podía pensar. Leo, todavía temblando, levantó su otra mano y la extendió hacia su padre. Sus ojos, aquellos ojos que los mejores médicos del mundo habían sentenciado como insalvables, parpadearon, intentando enfocar. Tu cara», tartamudeó Leo, sus palabras entrecortadas por los sollozos que empezaban a brotar. Es una mancha, gris y blanca, pero la luz, la estrella de la que habló el ara. La veo en tus ojos». Y entonces, el pequeño Leo, el niño que solo conocía el mundo a través del tacto y el olfato, dio su primer paso titubeante hacia la forma borrosa y temblorosa de su padre, que lloraba abiertamente en el suelo. «Papá», gritó, su voz rompiéndose en un llanto de alegría, de miedo, de un mundo nuevo y aterrador que se abría de repente ante él. «Papá, te veo». Don Rafael abrió los brazos y su hijo se lanzó en ellos, enterrando su rostro en el pecho de su padre, la piedra caliente aún apretada en su pequeño puño. El milagro no era completo, no era claro, pero era real, tan real como la piedra ordinaria que lo había desencadenado. Y en el umbral de la biblioteca, don Rafael alzó la vista, sus ojos inundados de lágrimas, y por un instante, creyó ver la silueta encorvada de el ara, desapareciendo en la penumbra del pasillo, como en eco de una magia antigua que había venido a cumplir una promesa. El secreto no estaba en la riqueza, ni en la ciencia. Estaba en una piedra, en una historia, y en el coraje de un niño para enfrentar su silencio. El mundo se había desgarrado. O tal vez, se había cosido de nuevo.
pero de una forma tan brutalmente nueva que Leo sentía que cada uno de sus sentidos sangraba. El abrazo de su padre era lo único real, lo único anclado a la tierra firme de lo conocido. El olor a limpio y a colonia amaderada de don Rafael, la textura áspera de su chaqueta de lana contra su mejilla, el sonido de sus sollozos, roncos y profundos, que resonaban a través del pecho y llegaban a sus oídos como truenos lejanos. Eso lo conocía. Lo otro era un caos doloroso. Apretó los párpados con fuerza, buscando refugio en la oscuridad familiar. Pero incluso a través de ellos, la mancha dorada persistía. Un fantasma luminoso que se negaba a desaparecer. Era como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de su cabeza. No, gimió, enterrando el rostro más profundamente en el pecho de su padre. Don Rafael, aún de rodillas, acunaba a su hijo como si fuera de cristal. Sus propias lágrimas caían sobre el cabello castaño de Leo. La conmoción era un huracán en su interior. Incredulidad. Una esperanza tan feroz que dolería si resultaba ser otra mentira. Y un miedo atroz, primitivo. ¿Qué le había hecho esa mujer a su hijo? ¿Era esto real? ¿O este era algún tipo de histeria? Un daño cerebral inducido. ¿Qué duele, hijo?, preguntó. Su voz un temblor apenas audible. La luz, lloriqueó Leo. Es mucho. Demasiado. Eran las primeras palabras que Leo pronunciaba describiendo algo fuera del ámbito del tacto o el olfato. Luz. Don Rafael sintió una sacudida eléctrica. Miró hacia la ventana. El rayo de sol que había captado la atención de Leo seguía allí, bañando una sección del suelo de mármol. Cierra los ojos, Leo, instó, suavemente. Cierra los ojos fuerte. Es como taparte los oídos cuando un ruido es muy fuerte. Cierra los ojos. Leo obedeció, apretando con tanta fuerza que le dolió el entrecejo. La mancha dorada se atenuó, convirtiéndose en un resplandor rojizo detrás de sus párpados. Respiró hondo, un sollozo entrecortado. ¿Mejor?, preguntó don Rafael, acariciándole la espalda. Leo asintió, sin soltarlo. Sí, pero sigue ahí. Está bien que esté ahí. Es el sol. ¿El sol? La voz de Leo era un susurro de asombro. La cosa caliente de la ventana. Sí, hijo, sí. Don Rafael se levantó, llevando a Leo en brazos. El niño era liviano, pero en ese momento, el peso de la situación lo hacía sentir como una montaña. Caminó hacia el interruptor de la luz de la biblioteca, y lo apagó. Luego, con mucho cuidado, cerró las pesadas cortinas de terciopelo, sumiendo la habitación en una penumbra profunda, solo rota por un delgado haz de luz que se colaba por una junta. Ahora, murmuró, volviendo a arrodillarse frente a Leo. Ahora abre los ojos, muy despacio. Leo, con una desconfianza que partía el alma, fue abriendo los párpados, centímetro a centímetro. La habitación estaba casi oscura. Sus ojos, aquellos ojos verdes que ahora parecían menos opacos, más húmedos, como si un velo hubiera sido ligeramente corrido, parpadearon rápidamente. No duele, anunció, con un suspiro de alivio. ¿Qué ves?, preguntó don Rafael, conteniendo la respiración. Leo giró la cabeza lentamente. Su mirada era vacilante, inestable, como la de un cervatillo recién nacido. Todo es gris, muy oscuro. Pero hay cosas. Levantó una mano, señalando torpemente hacia la silueta de un sillón. Eso es grande y más oscuro. Y ahí, señaló la franja de luz en la cortina. Hay una línea brillante. Cada palabra era un milagro, un monumento a lo imposible. Don Rafael sintió que se le encogía el corazón de una manera nueva, no por dolor, sino por una abrumadora, devastadora gratitud. Es el sillón, Leo. Y esa es la luz, filtrándose. ¿Y tú?, preguntó Leo, girando hacia la voz de su padre. Sus ojos verdes se esforzaron por fijarse en él. Eres una forma grande. Y tú, tu cara es una mancha pálida. Y hizo una pausa, inclinándose un poco. Tus ojos son puntos oscuros. Son los que tienen la estrella. Don Rafael no pudo evitar una sonrisa temblorosa. Sí, Leo, eso soy yo. Es raro, murmuró el niño, frunciendo el ceño.
Es muy confuso. Lo sé, hijo, lo sé. Pero don Rafael buscó la palabra correcta, la que no fuera una mentira, la que no creara una expectativa falsa. Es nuevo. La puerta de la biblioteca se abrió de par en par. Higgins estaba allí. Su rostro normalmente impasible estaba pálido y lleno de una preocupación genuina. Señor, he llamado al doctor Evans. Vendrá de inmediato. El niño. Su voz se cortó cuando vio a Leo sentado en el suelo, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia él, no con la mirada vacía de siempre, sino con una intención consciente, aunque borrosa. Higgins dio un paso atrás, boquiabierto. Higgins. La voz de don Rafael recuperó un ápice de su autoridad habitual, pero agrietada. Nadie, absolutamente nadie debe saber de esto. ¿Está claro? Ni el doctor Evans. Cancele la cita. Pero señor, es un milagro. Debemos. Es un secreto, rugió don Rafael, y el sonido hizo que Leo se estremeciera y apretara la piedra que aún sostenía. Hasta que no sepamos qué ha pasado, cómo y por qué, nadie debe saberlo. Ahora vaya, y asegúrese de que ningún otro miembro del personal entre aquí. Higgins, aún conmocionado, asintió con la cabeza y retrocedió, cerrando la puerta con un clic suave. Leo miró hacia donde había estado la figura del mayordomo. Era Higgins, dijo, no como una pregunta sino como una constatación, que era una forma alta y delgada, como un palo. Don Rafael no pudo evitar una risa ahogada. Un sonido extraño y liberador después de tanta tensión. Sí, como un palo. Se sentó en el suelo frente a su hijo, cruzando las piernas. La piedra en la mano de Leo llamó su atención. Leo, esa piedra. ¿Puedo verla? El niño la apretó con más fuerza contra su pecho, protegiéndola. Es mía. El ara me la dejó. Lo sé. Solo quiero verla. Te la devolveré. Tras un momento de duda, Leo extendió lentamente la mano. Don Rafael cogió la piedra. Era increíblemente ordinaria, lisa, fría al tacto ahora, de un gris apagado. No pesaba casi nada, no tenía inscripciones, ni brillo, ni nada que indicara que era algo más que un trozo de roca de río. Y sin embargo, había hecho esto. ¿Qué sentiste, Leo?, preguntó, volviendo a entregarle la piedra, que el niño cogió con avidez. ¿Cuándo pasó? Leo se quedó callado, sus nuevos ojos mirando hacia el vacío gris de la habitación, recordando. Estaba triste, dijo, finalmente, porque el ara se había ido. Toqué la piedra que dejó. Estaba caliente, muy caliente, como si tuviera el sol dentro. Y entonces, hizo una pausa buscando las palabras. Sentí un zumbido, no con los oídos, porque no los tengo, pero aquí, se golpeó el pecho, sobre el corazón. Y en la cabeza. Como la historia que contó. Y luego, de repente, ya no era todo negro. Era gris. Y luego, la mancha dorada. Y tuve miedo. El zumbido. La misma palabra de la historia. Don Rafael se estremeció. Esto iba más allá de cualquier explicación médica o científica. Esto era algo distinto. Algo antiguo. Pasaron las horas encerrados en la biblioteca. Don Rafael hizo que Higgins les trajera comida y agua, con instrucciones estrictas de dejarlo fuera de la puerta. Fue un día de descubrimientos lentos, titubeantes, y a veces aterradores. Don Rafael cogió una manzana roja del frutero. Leo, mira esto. Se la acercó. El niño miró la fruta con desconfianza. Es redonda. Y tiene color. Es diferente. Es roja, Leo. Es una manzana. Roja, repitió Leo, como saboreando la palabra. Extendió la mano y la tocó. Es suave y huele dulce, pero el color, no lo siento. Es solo diferente. Fue la primera lección. La vista no se sentía, solo se veía. Era un sentido separado, ajeno, que aportaba información nueva y desconectada de lo que él conocía. Más tarde, don Rafael encendió una lámpara pequeña de escritorio, con una bombilla de baja intensidad. La encendió despacio. Leo gritó y se tapó los ojos con las manos. Duele. Es otra luz, Leo, más pequeña. Mira ahora, no directamente, mira al lado. Leo, lloriqueando, bajó las manos y miró el área iluminada en el escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par.
Las cosas tienen bordes, susurró, asombrado. La mesa. Sé que es lisa, pero ahora veo dónde termina. Y el libro. Es un rectángulo, más oscuro. Estaba aprendiendo a ver, a procesar formas, contornos, contrastes. Su cerebro, privado de estímulos visuales desde siempre, estaba forzando nuevas conexiones a una velocidad pasmosa. Era agotador. Después de un par de horas, Leo estaba pálido y quejándose de un dolor de cabeza punzante. «Es suficiente por hoy», dijo don Rafael, apagando la lámpara y abriendo las cortinas solo un poco. «Tienes que descansar». «No quiero», protestó Leo, con la terquedad de un niño que acaba de encontrar un juguete nuevo. «Quiero ver más. Y verás más. Mañana. Pero ahora, tu cabeza necesita dormir». Mientras llevaba a Leo arriba, a su habitación, el niño no dejaba de mirar todo. Las escaleras, que antes solo eran una serie de peldaños que subir, ahora eran una sucesión de formas que se elevaban. El pasillo, un túnel de puertas y cuadros que eran manchas de color en la pared. «Es muy grande», comentó Leo, con voz soñolienta. «La casa». Don Rafael lo acostó en la cama. Por primera vez, Leo no giró la cabeza hacia la pared. Se quedó mirando el techo, donde la tenue luz del atardecer que se filtraba por las persianas creaba patrones cambiantes. «Papá», dijo, justo cuando don Rafael se disponía a salir. «El Ara no era una mendiga cualquiera, ¿verdad?» Don Rafael se detuvo en la puerta. «No, Leo, no lo creo. Era una maga». «Sí», susurró don Rafael, convencido. «Lo era». Bajó a su estudio, se sirvió una copa de coñac, con la mano temblorosa, y se derrumbó en su silla. La emoción pura empezaba a ceder, dejando paso a la pragmática y paranoica mente del hombre de negocios. ¿Qué implicaba esto? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había elegido a Leo? ¿Y qué quería a cambio? La piedra. Todo giraba en torno a la piedra. La tomó de la mesa. La había convencido a Leo de que la dejara dormir en el estudio, prometiéndole que estaría a salvo. La examinó bajo la lámpara de su escritorio. Nada. Era solo una piedra. La golpeó suavemente contra la madera, sólida. La acercó a su oído. Silencio. Frustrado, la dejó caer sobre el escritorio. Y entonces, por primera vez, notó algo. Don Rafael no era un hombre particularmente sensible, no como Leo. Pero al coger la piedra, justo antes de soltarla, había sentido el más leve, el más fugaz aumento de temperatura, como un latido casi imperceptible. Se quedó mirándola fijamente. No era una piedra inerte. Estaba viva, de alguna manera, y estaba conectada a Leo. De repente, el interfono de su escritorio emitió un chasquido. Era Higgins, su voz distorsionada y urgente. «Señor, hay alguien aquí. Insiste en verlo». «Ya le dije que no hay visitas, Higgins», respondió don Rafael, con fastidio. Es sobre la anciana, señor, la que estuvo aquí anoche». Don Rafael se puso en pie de un salto, el corazón galopándole de nuevo. «¿Quién es?» «Dice llamarse Isabel Montenegro». El nombre no le decía nada, pero lo de Montenegro le produjo un escalofrío. Era el apellido de soltera de su difunta esposa, Clara. «Hágala pasar al salón azul», ordenó, con una calma que no sentía, «y no la deje sola ni un segundo». Colgó. Miró la piedra en su escritorio. Luego, miró hacia el piso de arriba, donde su hijo dormía, probablemente soñando por primera vez con formas y luces. El miedo y la sospecha se enroscaron en su estómago como serpientes. La revelación de la luz había terminado. Ahora comenzaba la de las sombras. Bajó las escaleras hacia el salón azul, preparándose para una confrontación. La mujer que esperaba allí no era lo que él esperaba. No era otra anciana misteriosa. Era una mujer de tal vez 40 y pocos años, vestida con un sencillo pero elegante abrigo negro. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño severo y unos ojos castaños que lo examinaron con una intensidad que le recordó, de forma inquietante, a los de El Ara. «Don Rafael», dijo la mujer, con una voz clara y educada, pero sin calidez. «Soy Isabel Montenegro. Clara era mi tía». Don Rafael se quedó helado. Clara casi nunca había hablado de su familia. Decía que eran gente complicada, del norte, de una zona montañosa y aislada. Nunca mencionó, comenzó a decir.
No, no lo haría, lo interrumpió Isabel. Hubo un desacuerdo. Una ruptura. Hace mucho tiempo. Sus ojos recorrieron la opulencia del salón con desdén. Ella eligió todo esto. Nosotras elegimos nuestro camino. ¿A qué viene esta visita?, preguntó don Rafael, fríamente. Isabel clavó su mirada en él. El ara. ¿Dónde está? Don Rafael contuvo la respiración. No lo sé. Se fue anoche. Mentira. La palabra fue un latigazo. Su esencia está por toda esta casa, y más fuerte en la habitación del niño. ¿Qué le hizo? La actitud defensiva de don Rafael se endureció. No le hizo nada. Le contó una historia, y se fue. Isabel sonrió. Una mueca fría y sin humor. El ara no cuenta historias, don Rafael. Las siembra, y lo que siembra, siempre crece. Se acercó un paso, y su perfume, a hierbas secas y tierra, llenó el espacio entre ellos. Usted no entiende con qué está jugando. Lo que le ha pasado a su hijo no es un milagro, es un despertar. Y cada despertar tiene un precio que nuestra familia está destinada a cobrar. Don Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? El ara es la última de las tejedoras. Don Rafael, las mujeres de nuestra línea que pueden manipular las conexiones entre las cosas, entre el silencio y el sonido, entre la oscuridad y la luz. Sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Clara rompió la cadena, huyó de su destino, pero la sangre llama a la sangre. Y su hijo Leo tenía la semilla. El ara solo la regó. ¿Qué semilla? La voz de don Rafael era un hilo de ira y terror. La semilla de la percepción verdadera, dijo Isabel, como si fuera obvio. La capacidad de ver lo que está oculto, de oír lo que está silenciado. No solo la luz física, don Rafael, eventualmente, verá las intenciones en el corazón de los hombres. Oirá el peso de las mentiras. Y eso es un don que muchos matarían por poseer, o por extinguir. Don Rafael retrocedió, impactado. La revelación era demasiado grande, demasiado fantástica para asimilarla. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle esto a un niño? Porque es su legado, espetó Isabel. Y porque el ara es vieja y está cansada. Necesita una sucesora. Y Leo, por su sangre, es un candidato. El más poderoso en generaciones, por haber nacido en el silencio y la oscuridad. Su potencial es inmenso. Y ahora, está activado. No, urgió don Rafael. No lo permitiré. Es mi hijo. Solo quiere ser un niño normal. Demasiado tarde, susurró Isabel con una lástima cruel. La piedra de la despertadora se activó para él. El proceso no se puede revertir, solo guiar o corromper. Hizo una pausa dramática. El ara ha desaparecido. Probablemente su tarea aquí terminó. Pero yo he venido a reclamar lo que es de nuestra familia, al niño. Nunca. Don Rafael avanzó hacia ella, cegado por una furia protectora. Salga de mi casa. Isabel no se inmutó. No se lo llevaré por la fuerza, no todavía. Pero sepa esto, don Rafael, el mundo que Leo está empezando a ver, es mucho más grande y más peligroso que este lujoso zoológico en el que lo ha encerrado. Y sin nuestra guía, sin la protección de las tejedoras, no sobrevivirá. Los que buscan el poder de la piedra ya deben de estar sintiendo su despertar. Se volvió para irse, pero lanzó una última mirada. La piedra que el ara le dejó es solo la llave. La puerta que ha abierto conduce a un camino del que no hay retorno. Cuídemelo bien, porque no será el único que lo intente. Y con eso, salió del salón, dejando a don Rafael solo, temblando, con el eco de sus palabras envenenando el aire. Miró hacia las escaleras, hacia la habitación de su hijo, que dormía ignorante de la tormenta que se avecinaba. El milagro de la luz se había convertido, en cuestión de horas, en la maldición de una herencia aterradora. No solo tenía que enseñarle a su hijo a ver, ahora tenía que prepararlo para un peligro que ni siquiera él podía comprender. La luz de la lámpara del estudio se reflejaba en la superficie lisa y gris de la piedra, como si se negara a revelar sus secretos. Don Rafael la tenía entre las manos, girándola y palpándola hasta que le ardían las yemas de los dedos. Ya no sentía ese latido de calor fugaz. Ahora era solo una roca inerte,
un testigo mudo de un milagro que empezaba a sentirse como una maldición. Los que buscan el poder de la piedra ya deben de estar sintiendo su despertar. Las palabras de Isabel, la mujer de mirada fría y apellido familiar, resonaban en su cráneo como un tañido fúnebre. Tejedoras, percepción verdadera, un precio que cobrar. Todo sonaba a la superstición de gente de montaña, a cuentos para asustar a niños, pero no podía negar la evidencia que dormía en la habitación de arriba. Leo veía, y esa visión, borrosa e inestable, era la prueba tangible de que existía un mundo más allá de su comprensión, un mundo del que su hijo era ahora, involuntariamente, parte. Un ruido leve, el crujido del parqué del pasillo, lo sacó de su ensimismamiento. Se levantó con la agilidad de un felino y abrió la puerta del estudio. Leo, el pasillo, estaba vacío, o casi. Al final, cerca de la gran ventana que daba a los jardines, una pequeña sombra se acurrucaba contra el frío cristal. La luna llena bañaba la escena con una luz plateada y fantasmal. Don Rafael se acercó con pasos silenciosos. Leo estaba en pijama, sentado en el suelo, mirando fijamente el jardín nocturno. No se había dado cuenta de su presencia. Su atención estaba completamente absorta. Leo, repitió, más suave. El niño se sobresaltó y giró la cabeza. Sus ojos, que en la penumbra parecían más grandes, más profundos, se clavaron en él. Ya no eran completamente opacos. Atrapaban la tenue luz lunar y la devolvían con un brillo húmedo y consciente. Papá, susurró. Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo despierto. No podía dormir. ¿El dolor de cabeza?, preguntó don Rafael, acercándose y arrodillándose a su lado. No, es las sombras. Leo señaló el jardín con la barbilla. Se mueven. Don Rafael miró hacia afuera. Los árboles, mejidos por una suave brisa nocturna, proyectaban danzas oscuras y cambiantes sobre el césped. Es el viento moviendo los árboles, hijo. Sus ramas crean sombras. Lo sé, dijo Leo, con un deje de impaciencia. Higgins me lo explicó. Pero no son solo sombras. Frunció el ceño, buscando las palabras con dificultad. Algunas son más oscuras, más espesas, como si tuvieran peso. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de don Rafael. ¿Veía acaso más de lo que debía? ¿Eran esas las intenciones en el corazón de los hombres de las que hablaba Isabel? ¿O solo la imaginación de un cerebro sobreestimulado? Ven, dijo, tendiéndole la mano. Vuelve a la cama. Es muy tarde. Leo no se movió. En su lugar, extendió su manita y tocó la mejilla de su padre. Sus dedos, suaves y cálidos, recorrieron la línea de su mandíbula, la comisura de sus labios. «¿Ni estás preocupado?», afirmó el niño. No como una pregunta, sino como un hecho. Don Rafael contuvo la respiración. «¿Cómo lo sabes?». «Tu cara», respondió Leo, con simpleza. «Las líneas, aquí», señaló su propia frente, «están más juntas. Y tu boca no es una línea recta. Está hacia abajo, como la luna triste de mi libro». Era una observación puramente visual, infantil en su descripción, pero de una precisión aterradora. Su hijo no solo veía formas y luces, estaba empezando a interpretarlas, a leer las emociones en su rostro. «Tienes razón», admitió don Rafael, atrapándole la mano y apretándola. «Estoy preocupado por ti». «Por lo de mis ojos», dijo Leo, con un atisbo de tristeza. «Por todo, Leo, por todo lo que esto significa». Se levantó y cargó con el niño, que se dejó llevar, apoyando la cabeza en su hombro. Al pasar frente a la puerta del estudio, Leo levantó la cabeza de repente. «Ahí», dijo, señalando la puerta entreabierta. «Está caliente». Don Rafael se detuvo en seco. «¿Qué está caliente?». «La habitación. Esa. Brilla un poco». Don Rafael miró el estudio. La única fuente de luz era su lámpara de escritorio, que iluminaba solo un pequeño círculo. El resto de la habitación estaba en sombras, pero Leo no parecía referirse a la luz. Parecía referirse a la habitación en sí, a su esencia. «¿Brilla?», preguntó, con la voz tensa. «No como el sol», aclaró Leo, frotándose un ojo con el puño. «Y es una luz quieta, cálida, como la piedra». La piedra estaba en el estudio, sobre su escritorio.
Don Rafael sintió un nuevo y profundo estremecimiento. Leo no solo podía ver su luz física, sino que de alguna manera percibía la energía que contenía, incluso a través de una puerta cerrada. «Es mi estudio», dijo, forzándose a continuar caminando hacia la habitación de Leo. «Allí es donde trabajo». «Huele a ti», murmuró Leo, ya medio dormido. «Y a la piedra». Al acostarlo de nuevo, don Rafael se quedó mirándolo durante un largo rato. La respiración del niño se volvió regular y profunda, pero sus párpados seguían moviéndose, como si en sus sueños siguiera viendo cosas nuevas, formas y luces y sombras con peso. Cada despertar tiene un precio. El precio, al parecer, era la inocencia. A la mañana siguiente, la rutina de la mansión se había quebrado para siempre. Don Rafael despidió a la mayor parte del personal de servicio con una generosa indemnización y una estricta cláusula de confidencialidad. Solo se quedaron Higgins, la señora María, la cocinera, una mujer callada y de confianza que llevaba décadas con la familia, y un par de guardias de seguridad discretos que patrullaban los jardines. La mansión se convirtió en una fortaleza silenciosa. «¿Por qué se fue la gente, papá?», preguntó Leo en el desayuno. Estaba sentado frente a un plato de fruta, pero en lugar de comer, observaba fijamente los trozos de melocotón, su color anaranjado intenso bajo la luz de la lámpara de la cocina. «Porque necesitamos privacidad, hijo», respondió don Rafael, sirviéndose café, «para que puedas acostumbrarte a tus ojos sin distracciones». «¿La gente es una distracción?», preguntó Leo, cogiendo un trozo de melocotón y acercándoselo a la cara, estudiándolo. «A veces», murmuró don Rafael. La sesión de terapia visual de esa mañana fue más intensa. Don Rafael, armado con libros de texto infantiles y objetos cotidianos, se sentó con Leo en el salón, con las cortinas semiabiertas para controlar la luz. «Este color se llama azul», dijo, señalando la tapa de un libro. Leo lo miró. Luego miró el cielo a través de la ventana. «Es diferente del cielo. El cielo es más grande, más azul». «Hay muchos tonos de azul», explicó don Rafael, sintiéndose incompetente. «Como hay muchos tonos de gris en la ropa». «¿Gris?», preguntó Leo, mirando su propio pantalón. «Es el color de la piedra, Leo, y de las nubes de tormenta». La comprensión iluminó el rostro del niño. «¡Ah!», como la sombra de Higgins. Don Rafael sonrió, un gesto cansado pero genuino. «Sí, algo así». Pero no todo era fascinación. Un pájaro que se posó en el alféizar de la ventana hizo que Leo se echara hacia atrás, asustado por el movimiento repentino y rápido. El sonido de un plato al caer al suelo en la cocina se le había resbalado a la señora María. No solo lo sobresaltó por la vibración, sino que hizo que se llevara las manos a los ojos, como si el sonido repentino también hubiera sido un destello de luz doloroso en su cerebro. «Duele», gimió encogiéndose en la cabeza, como un golpe de luz. Don Rafael lo abrazó. Era la sinestesia de un cerebro reconectándose, forzando sentidos nuevos sobre viejos caminos neuronales. Cada experiencia sensorial fuerte, ya fuera visual o auditiva, aunque él no pudiera oírla, sentía la vibración, le provocaba dolor. Fue durante una de estas sesiones, mientras Leo examinaba con incredulidad su propio reflejo borroso en el espejo pulido de una bandeja de plata, cuando Higgins entró en la habitación. Su rostro era una máscara de preocupación. «Señor», dijo en un tono grave, «hay un hombre en la verja principal. Lleva ahí horas. Solo mira la casa». Don Rafael se puso en pie de inmediato, una oleada de adrenalina lavándole el cansancio. «¿Descripción?» «Alto, con un abrigo largo, a pesar de que no hace frío. No se le ve bien la cara». Higgins hizo una pausa. «He mandado a uno de los hombres a que le pida que se vaya». El hombre no respondió, solo se dio la vuelta y se fue. Pero ha vuelto a aparecer media hora después, en el límite sur, cerca de la arboleda. «Aumente la vigilancia», ordenó don Rafael, secamente, «y que nadie se acerque a él. Si cruza la verja, actúe». «Sí, señor». Cuando Higgins se hubo ido, Leo, que había estado escuchando con atención, preguntó, «¿Hay un hombre malo fuera, papá?» Don Rafael miró a su hijo. Los ojos verdes, ahora llenos de una lucidez aterradora,
Lo observaban con una inquietud que no era propia de un niño. No lo sé, hijo. Pero no entrará. Tiene frío, murmuró Leo, volviendo su atención a su reflejo distorsionado en la bandeja. ¿Qué? El hombre, dijo Leo, como si fuera obvio. Lleva un abrigo largo porque tiene frío. Mucho frío. Lo siento. Don Rafael se quedó helado. ¿Lo siente? ¿Cómo podía sentir el frío de un hombre que estaba a cientos de metros de distancia, al otro lado de unos muros de piedra? Leo, ¿cómo sabes que tiene frío? El niño se encogió de hombros, aburrido ya del tema. No lo sé. Solo lo sé. Como sé que la señora María está triste hoy porque huele a sal y a llanto. Don Rafael se dejó caer en el sillón. Las piezas del rompecabezas se encajaban formando una imagen aterradora. No se trataba solo de ver. La percepción verdadera, como la había llamado Isabel, era multisensorial. Leo estaba empezando a percibir el estado emocional y físico de las personas a su alrededor, a leerlo en el ambiente como si fuera un aroma o una temperatura. El mundo, para él, ya no estaba compuesto solo de objetos, sino de las energías y emociones que estos desprendían. La revelación llegó esa misma tarde. Don Rafael estaba en su estudio, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Había conseguido una imagen del hombre del abrigo. Era de baja resolución, pero podía verse su figura alta y delgada, inmóvil, de pie junto a los barrotes de la verja. No hacía nada, solo miraba. Era inquietante. De repente, oyó un grito procedente del jardín, un grito agudo y lleno de pánico. De Leo. Don Rafael salió disparado del estudio y corrió hacia la puerta principal. Higgins ya estaba allí, abriéndola de par en par. «Está en el jardín», gritó el mayordomo. Corrieron fuera. Leo estaba de pie, temblando, en el centro del camino de gravilla, señalando con un dedo tembloroso hacia la espesa arboleda que marcaba el límite de la propiedad. Ahí, lloraba. La sombra con frío. Don Rafael siguió la dirección de su dedo. Al principio no vio nada, solo los troncos de los robles y la penumbra entre ellos. Pero entonces, una figura oscura se desprendió de entre los árboles. Era el hombre del abrigo largo. Su rostro seguía oculto en la sombra de su capucha. Pero ahora estaba dentro de la propiedad. Había franqueado la verja sin que las alarmas se hubieran activado. «¡Quieto!», gritó don Rafael, poniéndose delante de Leo. Los dos guardias de seguridad corrieron hacia el intruso. El hombre no huyó. Se limitó a levantar lentamente una mano, como en un gesto de saludo o de advertencia. Y entonces, Leo gritó de nuevo. Pero esta vez, no era un grito de miedo, sino de dolor físico. Se agarró la cabeza con ambas manos y se desplomó de rodillas en la gravilla. «Duele». «Para», gritó. «Su silencio duele». Don Rafael lo agarró y lo levantó, protegiéndolo con su cuerpo. Cuando miró de nuevo hacia la arboleda, el hombre había desaparecido. Los guardias corrían hacia el lugar, pero no encontraron a nadie. No había huellas, nada. «Leo, ¿qué pasa? ¿Qué es?» «Su silencio», preguntó don Rafael, llevando al niño que sollozaba hacia la casa. «No tiene sonido», jodeó Leo, aferrándose al cuello de su padre. «Todo el mundo tiene un zumbido, como la piedra. Pero él no tiene nada. Es un agujero frío y negro. Y cuando me miró, fue como si ese agujero me absorbiera. Me duele la cabeza. Duele mucho». Don Rafael lo llevó directamente al estudio. Cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, jadeando. Leo se acurrucó en el sofá, todavía temblando. El hombre no era solo un fisgón. Era algo más, algo que, según las palabras de Leo, carecía de la energía o el zumbido que todos los demás parecían tener. Un vacío. Y ese vacío, esa ausencia, era físicamente dolorosa para la nueva y sensible percepción de Leo. Los que buscan el poder de la piedra. Isabel tenía razón. Alguien más sabía. Alguien más estaba aquí. Y no eran tejedoras. Eran otra cosa. Algo que Leo podía percibir como una ausencia aterradora. Don Rafael miró la piedra, que seguía sobre su escritorio. Ahora parecía burlarse de él. Un trozo de roca insignificante que había desencadenado un infierno. Ya no se trataba solo de proteger a Leo del mundo. Se trataba de protegerlo de cosas para las que no tenía nombre.
de fuerzas que no comprendía. Se acercó al sofá y se sentó junto a su hijo, acariciándole el pelo. El niño se estaba calmando, pero sus ojos, llenos de un miedo nuevo y complejo, miraban fijamente la piedra en el escritorio. «Brilla más cuando tengo miedo», murmuró Leo, con voz quebrada. Don Rafael siguió su mirada, y entonces, por primera vez, lo vio. Un tenue pulso, un latido de luz dorada casi imperceptible. Emanaba del centro de la piedra gris. Era real, no era su imaginación. La piedra no era solo una llave, era una brújula y una baliza. Y ahora, sabía, había atraído a la primera sombra. La luz parpadeante de la piedra se reflejaba en los ojos llenos de pánico de don Rafael. Cada latido débil y dorado era un recordatorio. Ya no eran dueños de su destino, eran perseguidos. «No tiene zumbido», murmuró Leo otra vez, enterrando su rostro en el costado de su padre. Su pequeño cuerpo aún se estremecía con los espasmos residuales del dolor. Era, nada, un agujero. «Lo sé, hijo, lo sé», susurró don Rafael, apretándolo más fuerte. Su mente, entrenada para el riesgo y la estrategia corporativa, giraba a toda velocidad, pero se encontraba con un enemigo para el que no tenía manual. ¿Cómo se luchaba contra un vacío? ¿Cómo se protegía a un niño de un dolor que no era físico, sino de la esencia? La voz de Higgins, tensa y urgente, surgió del interfono. «Señor, los guardias no han encontrado nada. No hay rastros, no hay huellas. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Refuerce las patrullas. Doble la vigilancia en los monitores térmicos y de movimiento. Cualquier anomalía, por mínima que sea, me alerta de inmediato». «Sí, señor». Don Rafael miró a Leo. El niño parecía agotado, demacrado. Sus nuevos ojos, el milagro por el que habría dado su fortuna, ahora parecían una carga insoportable. «¿Estás bien?», le preguntó, limpiándole las lágrimas con la yema del pulgar. Leo negó con la cabeza, débilmente. «Cansado. Y la cabeza, zumba, como la piedra, pero en mi interior». Esa conexión, esa resonancia entre Leo y la piedra, era a la vez su salvación y su perdición. Era la fuente de su despertar, pero también el faro que atraía a las sombras. Don Rafael no podía destruirla, pero dejarla ahí era como mantener una bomba en el salón. Con determinación, se levantó y cogió una pequeña caja fuerte blindada que había en un estante. Con movimientos precisos, la abrió, y usando un paño de seda, cogió la piedra. Su superficie estaba de nuevo fría e inerte. El latido de luz había cesado. «¿Qué haces, papá?», preguntó Leo, con voz somnolienta. «La vamos a guardar en un lugar seguro, solo por un tiempo». «No». La protesta de Leo fue instantánea, cargada de un pánico inesperado. «No, por favor, si se va, me quedaré solo otra vez, en la oscuridad». El miedo en su voz era tan visceral, tan profundo, que le partió el corazón a don Rafael. «No te quedarás a oscuras, Leo. Ya has visto, eso no se puede deshacer». «Pero el zumbido», insistió el niño, sus ojos brillando con lágrimas frescas. «Sin la piedra, no hay zumbido, y sin el zumbido, el silencio duele más, duele como el hombre del frío». Don Rafael se quedó helado, la caja fuerte entre sus manos. Comprendió. La piedra no era solo la fuente de su nuevo sentido, era su ancla. Era la diferencia entre un mundo nuevo y fascinante, aunque aterrador, y un infierno de sobreestimulación sensorial, sin ningún tipo de control. Sin ella, Leo estaría a la deriva, vulnerable a ese silencio doloroso que emanaba del intruso. Con un suspiro de derrota, dejó la caja fuerte sobre el escritorio, y volvió a colocar la piedra en su sitio. Al instante, vio cómo la tensión abandonaba los pequeños hombros de Leo. «Gracias, papá», susurró el niño, y se durmió casi de inmediato, agotado. Don Rafael se quedó mirando la piedra. Ya no era una herramienta, era un miembro más de la familia, uno con necesidades y voluntad propia, y ahora, él era su guardián. Esperó a que Leo estuviera profundamente dormido, y luego bajó a la sala de seguridad, una habitación blindada en el sótano llena de pantallas. Higgins estaba allí, su rostro pálido a la luz azulada de los monitores. «Mire, señor», dijo Higgins,
señalando una pantalla que mostraba la grabación de la cámara térmica en la arboleda. Don Rafael se inclinó. En la grabación, en el momento exacto en que Leo se desplomaba, la figura del hombre del abrigo no aparecía como una silueta cálida. Al contrario, en la cámara térmica, era una mancha fría, una ausencia de calor tan absoluta, que parecía un agujero negro en la pantalla. Era la confirmación técnica de lo que Leo había sentido. Un vacío. «Dios mío», murmuró don Rafael. «Eso no es todo, señor». Higgins cambió a otra cámara. La de la verja principal, unas horas antes. «Mire esto». La grabación mostraba a Isabel Montenegro, la mujer que se hacía llamar prima de su difunta esposa, parada frente a la verja. No intentó entrar, solo miró hacia la casa, directamente a la cámara, como si supiera que la estaban grabando. Luego, sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era un objeto pequeño y oscuro, similar a una piedra pero más pequeña y de forma irregular. Lo sostuvo en la palma de su mano durante un momento, y luego se dio la vuelta y se marchó. «¿Envió a ese vacío?», preguntó Higgins, incapaz de encontrar una palabra mejor. «No lo sé», respondió don Rafael, frotándose los ojos. «Pero no son aliados, son facciones diferentes. Isabel quiere a Leo por su legado. Ese, cosa, de ahí fuera. Quiere la piedra, o este quiere extinguir su luz». Se sentía como un peón en un tablero de ajedrez, cuyas reglas ignoraba. Tenía que conseguir respuestas, y solo conocía a una persona que podía dárselas, por mucho que desconfiara de ella. «Higgins», dijo, con una decisión repentina, «localice a Isabel Montenegro. Use todos los recursos. Encuéntrela, pero con discreción. No quiero alertar a esa otra cosa». «Sí, señor». Mientras Higgins se ponía a trabajar, don Rafael subió de nuevo al estudio. Leo seguía dormido, pero inquieto. De repente, el niño se incorporó. Sus ojos nuevos y conscientes se abrieron de par en par, sin rastro de sueño. Miró directamente a su padre, y su expresión era de un miedo fresco y punzante. «Papá», dijo. Su voz era un hilo de terror. «La mujer, la de la sangre fría, está cerca. Y ella zumba muy fuerte, tan fuerte que duele». Don Rafael corrió hacia la ventana. Abajo, en la larga avenida de entrada, iluminada por la luna, una figura solitaria caminaba lentamente hacia la casa. Era Isabel, y en su mano, la pequeña piedra oscura que había mostrado a la cámara ahora brillaba con una luz violácea y pulsátil, un zumbido visible que resonaba con la piedra de su escritorio y con el mismísimo ser de Leo. Isabel Montenegro no llamó a la puerta. Se detuvo al final del camino de gravilla, su figura erguida y severa recortada contra la noche. La piedra en su mano palpitaba con esa luz violácea inquietante, un latido siniestro que parecía resonar en los huesos de don Rafael. Desde la ventana del estudio, podía ver cómo Leo se encogía en el sofá, llevándose las manos a los oídos, aunque no pudiera oír el sonido. «Duele», gritó el niño. Su zumbido es como agujas. Don Rafael tomó una decisión instantánea. No podía dejar que esta mujer, con su fría arrogancia y su piedra que causaba dolor, se acercara más a su hijo. Cogió la piedra gris del escritorio. Estaba caliente, casi febril. Al tocarla, una oleada de calma, no para él, sino para la angustia de Leo, pareció fluir a través de la habitación. El niño bajó las manos, jadeando. «Papá», susurró. «Quédate aquí, Leo. No salgas». Bajó las escaleras con determinación, la piedra de Elara, apretada en su puño. Al abrir la gran puerta principal, el aire de la noche era frío, pero la ira que ardía en su interior lo mantenía caliente. «Aléjese de aquí, Isabel», rugió, plantándose en el umbral. Isabel no se inmutó. Sus ojos, tan oscuros y penetrantes como los de Elara, pero sin su calidez ancestral, lo observaron con desdén. «No vine a pelear, don Rafael. Vine a reclamar lo que es nuestro. El niño ha despertado. Sin nosotros, su don lo consumirá, o ellos lo encontrarán». Hizo un gesto vago hacia la arboleda, donde la sombra del hombre del vacío aún se cernía, una ausencia palpable en la noche. «No es un don, es una maldición, y no se lo llevaré». «No es su decisión», espetó ella, y alzó su piedra violácea. «La sangre lo llama». La piedra de la despertadora
Solo es el principio. La piedra de sintonía, dijo, mostrando la suya, guiará su poder, o éste lo controlará. La luz violácea se intensificó, y un zumbido agudo y penetrante llenó el aire. Don Rafael no lo oyó, pero lo sintió como una presión desagradable en los tímpanos. Desde dentro de la casa, un grito desgarrador de Leo le respondió. «Para». Don Rafael no lo pensó, actuó por instinto. Avanzó, no hacia Isabel, sino hacia la arboleda, hacia la sombra fría. Levantó la piedra de Elara. No sabía qué hacer con ella, solo sabía que tenía que proteger a su hijo. Y entonces, sucedió. La piedra gris en su mano estalló en una luz dorada, cálida y abrumadora. No era un destello cegador, sino una onda de energía serena y poderosa que se expandió como un suspiro divino. La luz dorada chocó contra la violácea de Isabel, y la luz fría se quebró. Se desvaneció con un chasquido seco. Isabel gritó, no de dolor, sino de sorpresa y furia, y retrocedió, apagando su piedra. Pero la luz dorada no se detuvo, siguió avanzando, hacia la arboleda. Don Rafael vio cómo la figura del hombre del abrigo, esa mancha de vacío en su visión normal, y de frío absoluto en la térmica, se retorcía. No había sonido, pero la sensación de nada se convulsionó, como si una fuerza primordial estuviera reclamando ese espacio. La figura se desvaneció, no como si huyera, sino como si fuera borrada de la existencia, absorbida por la luz dorada que lo llenaba todo. La luz se apagó tan rápido como había llegado. Don Rafael jadeaba, mirando la piedra en su mano. Ya no estaba caliente, ya no era lisa y gris, ahora estaba opaca, agrietada, como una roca común que hubiera estado en un fuego demasiado tiempo y se hubiera consumido. El latido, el zumbido, la energía, se había ido. La había usado por completo. Isabel los miraba, a él y a la piedra gastada, con una expresión que no era de triunfo, sino de algo parecido al respeto y la pérdida. Eso, dijo, su voz era áspera pero sin su anterior arrogancia. Era lo único que quedaba del corazón de Lara. Lo dio todo, una última vez, para hilar un final diferente. Don Rafael, aturdido, miró hacia la casa. Leo estaba de pie en la puerta, temblando. Sus ojos verdes, ahora claros y llenos de una lucidez que no tenía antes, miraban la piedra agotada en la mano de su padre. No había miedo en ellos, solo una tristeza profunda y comprensiva. «Se fue», dijo Leo, con una voz que ya no era la de un niño asustado, sino la de alguien que había visto demasiado. La abuela Elara. Se fue del todo ahora. Isabel asintió lentamente. Su tarea está cumplida. Tejió la conexión. Rompió la cadena que nos ataba a la oscuridad. Ese vacío era un devorador de eco. Seres atraídos por el poder de los despertados. Sin Elara, para mantenerlos a raya, te habrían encontrado. Ahora, su rastro sobre ti se ha disipado. Estás a salvo de ellos. ¿Y de usted?, preguntó don Rafael, con la voz ronca. Isabel lo miró, y por primera vez, vio algo de su difunta esposa, Clara, en aquellos ojos. Un atisbo de dolor, de sacrificio. «Clara, mi tía», dijo Isabel. No huyó por cobardía. Huyó para proteger a su futuro hijo de todo esto, para darle una vida normal. Ella sabía que la sangre era fuerte. Elara y yo éramos parte de la vieja guardia, las que creían que el poder debía ser controlado o guiado. Pero Elara al final, al conocer a Leo, entendió que Clara tenía razón, que el amor de un padre era un tejido más fuerte que cualquier destino impuesto. Suspiró. «No me llevaré al niño. Su protección está aquí, contigo, y con lo que ella le ha dado». Miró a Leo. «El don no se ha ido, pequeño león. Solo se ha calmado. La piedra te dio el control, no el poder. Aprendiste a nadar en aguas profundas. Ahora, el océano sigue ahí, pero tú tienes el barco». Se dio la vuelta para irse, su figura negra fundiéndose con la noche. Isabel la llamó don Rafael. «¿Qué era Elara para usted?» Ella se detuvo, sin volverse. «Era mi madre». Y siguió caminando, desapareciendo para siempre de sus vidas, cargando con el peso de un legado que ya no tenía un sucesor. Don Rafael se volvió hacia Leo. El niño se acercó y tomó la piedra gastada de la mano de su padre. La sostuvo con una ternura infinita. «Gracias, abuela», susurró.
y una lágrima cayó sobre la roca agrietada. La llevaron al jardín, al lugar donde Lara había sido más feliz, según había dicho Leo, porque las flores zumban de colores, y la enterraron bajo el viejo roble. No era una tumba de tristeza, sino un monumento a una liberación. Los días que siguieron fueron de una paz nueva y extraña. El zumbido del mundo no había desaparecido para Leo, pero ahora era una sinfonía suave y manejable. Podía ver los colores sin que le dolieran. Podía sentir las emociones de los demás sin sentirse abrumado. Era un niño otra vez, pero uno que veía la belleza escondida en cada cosa. Ya no preguntaba cómo se veía el cielo. Se sentaba con su padre en el jardín y lo observaba, en silencio, compartiendo la paz de un atardecer. Don Rafael vendió la mansión. Era una jaula de oro con demasiados fantasmas. Se mudaron a una casa más pequeña, cerca del mar, donde el zumbido del océano, decía Leo, era el más calmante de todos. Una tarde, sentados en la playa, viendo cómo el sol teñía el cielo de naranjas y rosas, Leo apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Papá», dijo, señalando no con el dedo, sino con la mirada, hacia dos gaviotas que volaban en círculos. «Esas dos se quieren», se lo dijeron con sus alas. Don Rafael sonrió, rodeándolo con el brazo. Ya no sentía el frío peso del miedo, sino la calidez de un misterio compartido. «Sí, hijo. Seguro que sí». Miró el horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar. El Ara no había curado a su hijo. Le había dado las herramientas para vivir en su mundo único. Le había devuelto a su padre, no un niño arreglado, sino un niño completo. Y a don Rafael, le había enseñado que el amor más poderoso no era el que buscaba cambiar, sino el que sabía proteger la esencia misma del ser amado. Leo cogió la mano de su padre y la apretó. No había necesidad de palabras. El silencio entre ellos ya no era vacío. Estaba lleno de un zumbido suave, dorado y eterno. El tejido de su nueva vida, cosido con los hilos rotos del pasado, era fuerte, era cálido, y por fin, era libre. Fin.